tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Uno de los personajes más interesantes del Evangelio, más excéntricos o exóticos, no sé cómo llamarlo, es Juan el Bautista. Como ustedes saben, Juan el Bautista es el precursor del Mesías, es decir, aquel que anunció la llegada inminente del Mesías, de Jesús. Y de hecho, pues es 6 meses más grande que Jesús, según el Evangelio, cuando María recibe el anuncio del ángel Gabriel y queda esperando al niño Jesús en su seno, al bebé que iba a nacer 9 meses después. Bueno, pues para entonces su prima Isabel llevaba 6 meses de embarazo, precisamente esperando a Juan el Bautista. Ella es la madre de Juan el Bautista. Bueno, pues nace este niño, todo el mundo se pregunta qué va a ser de él. Su padre Zacarías, que había quedado mudo durante el embarazo de su esposa, por no haber creído al ángel, por cierto. Bueno, pues Zacarías se le suelta la lengua en cuanto nace el niño y hace un himno bellísimo que se llama el Benedictus, bendito sea Dios. En fin, empieza a hacer una gran alabanza a Dios y empieza a hablar precisamente de cuál es la misión de su hijo como precursor del Mesías. Ahora bien, este Juan el Bautista tiene un mensaje para nosotros muy interesante, un mensaje muy actual, yo diría muy existencial, y por otra parte, si estás buscando que tu vida valga la pena, que tu vida sea fructífera, que tu vida sea realizada, vamos a decirlo con ese término que usamos todos, ¿no? Que quiera una vida plena, realizada. Bueno, pues creo que Juan el Bautista nos da 3 indicaciones clave para lograrlo. Hay un autor de un libro muy interesante, el libro How Will You Measure Your Life, es el título en inglés, cómo puedes medir tu vida. El autor se llama Clayton Christensen, él es un profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, y empieza su libro con una anécdota muy interesante. Dice él que en el último día de clases, siempre cada año en sus cursos, él habla a sus alumnos de lo que le pasó a él y a su generación. Es decir, cuando él se graduó de Harvard con sus compañeros, todos, pues ya para ser estudiantes de Harvard, todos eran brillantes, todos eran muy capaces y todos ofrecían o tenían grandes promesas para sus vidas a partir de su graduación. Eran muy prometedores, pues. Y entonces, pues, Clayton Christensen se empieza a evaluar, por decirlo así, qué va pasando con el paso del tiempo, qué sucede con el paso del tiempo a cada uno de sus ex compañeros universitarios. Y es muy interesante porque además ellos tienen la costumbre, como muchas generaciones de exalumnos de muchas universidades, de reunirse periódicamente, volverse a reencontrar. Ellos particularmente lo hacían cada 5 años. Y cada 5 años tenían ese reencuentro en la universidad y venían incluso algunos conferencistas a darles algún tema, y era también un momento de convivencia, pero también era un momento para ver en qué andaban sus compañeros, qué estaban haciendo, cómo les estaba yendo en la vida. Y ahí es donde inicia Clayton Christensen su libro Cómo medir tu vida. Y una de sus primeras constataciones es que efectivamente en los primeros años de vida profesional casi todos sus excompañeros eran muy exitosos o fueron muy exitosos. Y no solo en términos profesionales, también en términos matrimoniales, familiares. Muchos de ellos se casaron, dice él, con mujeres muy guapas, muy valiosas y bueno, pues eran exalumnos de Harvard, también eran apreciados y reconocidos como tales y por tanto seguramente tenían éxito en las relaciones también románticas. Pero bueno, eso fue en los primeros 5 años. A los 10, a los 15, a los 20 años después de haberse graduado, él notaba cómo iban faltando cada vez más miembros a las reuniones de sus 5 años, esas reuniones quinquenales. Ya no venían. Y entonces él empezaba a investigar, ¿y qué pasó con él? ¿Y el otro dónde está? ¿Y qué pasó con el otro? Y se empezó a dar cuenta de que cada vez más eran aquellos exalumnos que fracasaban. No solo profesionalmente, o más bien, quizá no en lo profesional,
sino en lo familiar, en lo matrimonial, incluso en lo personal. Y es ahí donde él tiene esta inquietud, a ver estos hombres tan prometedores, tan inteligentes, tan capaces, tan bien formados, ¿por qué fracasaron en su vida? Y es aquí donde me parece que Juan el Bautista nos tiene una respuesta increíblemente sabia, con 3 principios clave. El primero, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos tenemos que reconocer nuestros fallos. Todos tenemos que darnos cuenta de que nos estamos equivocando, no solo para arrepentirnos en sentido moral, sino para corregir el rumbo. Aristóteles tenía una frase que se ha hecho célebre como frase de sabiduría: parvus error in inicio, fit magnus in fine, que significa un pequeño error al inicio se convierte en un gran error al final. ¿Por qué? Aquí me voy a servir de un ejemplo muy sencillo. Si tú mandas un cohete a la luna, cualquier objeto que mandemos al espacio con un objetivo de llegar a un cierto lugar, claro, a una distancia enorme, si tú cometes un pequeño error al inicio, es decir, en el ángulo, hay una pequeña diferencia, aunque sea mínima, allá a lo lejos, no va a llegar ni de lejos, no va a llegar al destino al que lo estás lanzando. Obviamente, además, el universo está moviendo, ¿no? Los astros se están moviendo. Independientemente de eso, la dirección que lleva un proyectil o un misil o lo que tú quieras, con que tenga un pequeño error de ángulo, ya va a llegar a otra parte. Bueno, pues en nuestra vida pasa algo semejante. Si no corregimos continuamente nuestro rumbo, es decir, se nos empieza a desviar un poquito la trayectoria, no vamos a llegar a donde queremos llegar. Tenemos que estar continuamente corrigiendo. Eso le llamaba a uno de nuestros instructores de formación en el seminario Operación NASA. Aplícate la Operación NASA, es decir, evalúa continuamente cómo va el rumbo de tu vida, y si tienes que corregir algo porque te estás desviando un poquito en este campo o en aquel otro, corrígelo. No te esperes hasta el final, porque no vas a llegar a donde querías llegar. Una segunda indicación del Bautista es tener visión. Fíjate ahora que se habla tanto sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito de la planificación de negocios, tener visión es importantísimo, es decir, saber prever oportunidades, situaciones que se van a dar en el mercado o en el mundo, en la economía mundial, en fin, todo el mundo sabe que la visión es importantísima. Bueno, pues Juan el Bautista ya en aquella época nos estaba diciendo: tienes que aprender a ver qué es lo que va a venir, qué es lo que está acercándose, el reino de Dios. Esa es la más importante visión que deberíamos todos tener, que se está acercando el reino de Dios, que Cristo está viniendo a nuestra vida, que Dios se quiere hacer presente en nuestra vida. Y es un futuro que se hace presente continuamente en la liturgia de la iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica, lo vivimos en cada misa. Cristo viene, y yo tener esa visión durante la semana, durante el paso de los días, de que va a venir Cristo, es importantísimo. Pero más importante todavía es saber que al final de nuestra vida nos vamos a encontrar con Dios, que va a haber un momento definitivo, decisivo al final de nuestra vida, donde el destino eterno de nuestra existencia quedará definido para siempre. Eso es tener visión. Y eso va ligado al arrepentimiento. Dices: oye, pues me estoy equivocando, no estoy yendo en la dirección correcta. Si quiero llegar a la vida eterna, si quiero llegar a la salvación eterna, o recibir, para usar mejor esta palabra, recibir la redención, la salvación que Cristo me ofrece, pues yo tengo que también ponerme, por decirlo así, en el camino de Cristo. Es decir, tengo que aprender a allanar el camino, abrir el camino para que Cristo pueda entrar en mi vida con su salvación. Esto, al final del día, es la visión más importante. Y por último, Juan el Bautista también nos invita al discernimiento. Saber discernir entre el trigo y la paja. ¿Qué es trigo en mi vida y qué es paja en mi vida? Es decir, qué es importante, qué es accesorio, qué es sustancial, qué es accidental, qué vale la pena realmente y qué no vale la pena. Eso es discernimiento. Juan el Bautista, incluso utilizando una expresión muy fuerte, dice:
Él, el Redentor, el Salvador, va a venir a arrancar de raíz los árboles que no den fruto y los va a tirar. Y va a pedir que el trigo lo pongan en su granero y la paja la quemen. Bueno, pues no esperes a que llegue el final de tu vida para hacer este discernimiento del trigo y la paja. Desde ahora, trata de vivir con lo esencial y para lo esencial. No te compliques la vida, no vale la pena. Simplemente vivir para lo que vale la pena, que es servir a Dios, amar a Dios, servir a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Eso es lo único que queda. Al final de la vida, lo único que queda es lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.